Vamos hoy a buscar en nuestras Biblias el primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Primero de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Póngase de pie para leer este pasaje, hermanos, con reverencia a nuestro Dios. Primero de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Amén. Hoy quiero hablarles de un hombre que nos menciona aquí esta escritura. Algunos de ustedes ya saben a quién me refiero. Dice de esta manera la Biblia, ¿lo tiene? Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos. Su madre le llamó Jabes diciendo, porque nos di a luz con dolor. Y Jabes invocó al Dios de Israel diciendo, oh, si realmente me dieras bendición y ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, de modo que no tuviese dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. ¿Cuántos quieren que Dios les conceda lo que han pedido, hermanos? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra, Señor, que es breve, pero nos trae una gran enseñanza de confianza en ti, Señor. Una gran enseñanza de una vida llena de integridad, Señor. Y hoy queremos pedirte que la oración de Jabes sea nuestra oración, Señor. Que la vida y el modo en que este hombre vivió, aunque sabemos poco de él, Señor, su oración nos transmite mucho de lo que era su vida y su ejemplo, que hasta el día de hoy trasciende aquí en la Escritura, Padre. Llévanos del dolor, Señor, que muchos hemos enfrentado, Señor, al triunfo, a la victoria que está en Cristo Jesús, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Puede tomar asiento. Quiero hablarle acerca de Jabes y quiero hablarle de una vida que va del dolor al triunfo, del dolor a la victoria. Jabes es un hombre poco conocido y su nombre aparece en esta escritura alrededor de lo que hemos leído, entre otros 500 nombres o personajes que son mencionados en este libro de Crónicas. Pero lo que destaca de este hombre es su oración y la vida íntegra que él llevó. Son solamente 2 versículos los que lo mencionan, pero nos hablan de su historia, que fue una historia, una vida impactante en sus contemporáneos y hasta el día de hoy. Fue un hombre de una oración ferviente y constante que estaba respaldada por la integridad de su vida. Y hablamos del perfil de este hombre llamado Jabes, y dice la Biblia una expresión acerca de él, que fue el más ilustre de todos sus hermanos. Este hombre era descendiente de la tribu de Judá, y estábamos aquí viendo en el capítulo 4 los descendientes de este patriarca llamado Judá, hijo de Jacob, de Israel, una de las 12 tribus de esta nación. La palabra ilustre significa que es el más destacado, que tiene un avance espiritual, que es una persona destacada espiritualmente. Como por ejemplo Juan. Conocemos todos los discípulos, pero de Juan se dice que era el discípulo amado. Conocemos colaboradores de Pablo, pero de Lucas se dice que era el médico amado. Entonces, alguien ilustre es alguien que destaca por encima de los demás. No por sus características físicas, no por su riqueza, no por ocupar un puesto en el gobierno, sino porque destaca por su avance espiritual. Eso significa la palabra ilustre. ¿Cuántos aquí son ilustres? ¿Cuántos somos ilustres? ¿O cuántos queremos ser ilustres?
Dice la Biblia en el libro de los Hechos que Dios respaldaba a la iglesia porque a través de ellos, a través de los primeros discípulos, Dios hacía milagros y maravillas. Dice la Biblia que pasaba Pedro y que la gente sacaba a los enfermos a las puertas de sus casas, porque mientras Pedro pasaba, la sombra de Pedro que caía sobre los enfermos era suficiente para provocar sanidad en ellos. Eso es una persona ilustre. Los cristianos no debemos de anhelar grandezas personales, poder o fama o reconocimiento. Hubo un hombre llamado Baruch que era el escritor, que escribía todo lo que Jeremías el profeta decía. Y entonces Baruch, en medio de la guerra que había en contra de la nación de Judá, por medio de Nabucodonosor, la invasión que había, él tenía el sueño de tener riqueza, de ser engrandecido. Pero de pronto Dios en el capítulo 45 de Jeremías, a través del profeta, le dirige una palabra en medio de tanta profecía que se está diciendo ahí. Dice, no anheles para ti riqueza, no anheles para ti grandeza. Porque en medio de toda esta calamidad que está viviendo la nación, lo único que tú vas a tener como riqueza es tu propia vida. Y a veces llega el momento, el tiempo de crisis, en el cual nos conformamos con tener salud solamente, con conservar la vida. Pero lo que sí debemos de anhelar como cristianos es la superación espiritual. Y es lo que Jabes tenía. En medio de una nación que enfrentaba guerra, que enfrentaba crisis económica, crisis de valores, crisis espirituales, este hombre se pudo parar en la brecha y a orar a Dios y decir, Dios, todos anhelan riquezas, todos anhelan poder, influencia. Hoy cuántas personas no vemos en los medios de comunicación, que ya no es la televisión, es el YouTube ahora, es el TikTok, es el Facebook, que se llaman influencers. La palabra influencer significa alguien que influye, pero vemos que es gente que influye para nada. Gente que hace tonterías y que otros los van a imitar en sus tonterías. Gente que es gorrona, por ejemplo, que va a un restaurante y le dice, yo te voy a hacer promoción en tu restaurante, pero invítame a comer de gratis. Unos mantenidos, unos buenos para nada. Y lo peor de todo que ahora ya hay universidades que promueven la carrera de influencer. Eso no sirve para nada. Un verdadero influencer es alguien que es ilustre, alguien a quien tú anhelas, alguien que te inspira, que tú anhelas seguir sus pasos. Y si hablamos de influencers, nuestro mayor influencer debe ser Jesucristo. Amén. Debemos de anhelar la superación espiritual, y es lo que Jabes nos demuestra. Porque en medio de la vida cristiana tenemos dos caminos, dos opciones: la mediocridad o la excelencia espiritual. La teología basada solamente en Juan 3:16 o cosas mejores, como menciona Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 3. Déjenme leérselo. Los cristianos debemos de ir por cosas mayores y mejores. Sí, qué bueno, te convertiste a Cristo, hiciste la oración, confesaste tus pecados, diste tus primeros pasos, fuiste discipulado. A eso me refiero con la teología de Juan 3:16. No es malo, son fundamentos del cristianismo. Lo importante y lo más importante es el amor, porque Dios nos amó. Cristo murió por nosotros porque nos ama. Entregó su vida porque nos ama. Pero debemos de ir a cosas aún mayores. Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 3. Hebreos 6, del 1 al 3 dice: y esto haremos si es que Dios lo permite, porque es imposible que los que fueron una vez iluminados, que gustaron del don celestial, que llegaron a ser participantes del Espíritu Santo, que también probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, puesto que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a vituperio. Pero el versículo 5, escuchen lo que dice, versículo 4:
Dice, fueron una vez iluminados, gustaron del don celestial, llegaron a ser participantes del Espíritu Santo, probaron la buena palabra, los poderes celestiales. Esas son las cosas mejores que debemos de anhelar. Que experiencias auténticas con el Espíritu Santo. Por eso es que damos testimonio para que otros imiten nuestra fe. Dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Jesucristo. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? ¿Ves? Tú que se paraba ante gente intelectual y predicaba un sermón y gente se convertía, se paraba él frente a gente pobre, gente humilde económicamente y la gente se convertía. Dios lo usaba en cualquier lugar donde Pablo iba. Y lo usaba predicando, pero también lo respaldaba Dios haciendo milagros y sanidades. La palabra de Dios debe traer una impartición de sabiduría, pero también de poder. Y es lo que nosotros debemos de anhelar. Yo cuando me dicen vas a predicar tal domingo, digo, es el momento adecuado en el que Dios me puso. Alguien me dijo, es que tú te sientes un artista. Es que no me siento, es que lo soy. Porque dice la Biblia que nosotros, eso es lo que somos ante los ángeles. Somos un espectáculo para el mundo. Dime si eso no es ser un artista, si no es ser un influencer. Pero de buena manera, lo digo de buena manera, no es presunción. Porque de la misma manera que estamos aquí en el púlpito, a veces estamos enfrentando el sufrimiento, estamos enfrentando la enfermedad, a veces estamos orando por enfermos y nadie lo sabe. No tenemos que publicarlo en Facebook. Eso Dios toma nota y lo escribe en el libro de la vida. Eso es ser un verdadero influencer. Ahora, debemos de anhelar cosas mayores. Porque Dios a todos, a cada uno de nosotros, nos ha dado la capacidad de superarnos espiritualmente. A ti Dios te ha repartido el Espíritu Santo igualmente que a mí. La base del crecimiento espiritual es eso precisamente, que tenemos el Espíritu Santo que está en nosotros y a favor de nosotros. Hubo un hombre que un día dijo, no nos es válido anhelar grandezas para satisfacer nuestro ego, pero sí nos es válido anhelar superarnos para la gloria de Dios. Si nos vamos a superar, como decía la hermana, a predicar mejor, que sea para la gloria de Dios. Si vas a predicar un sermón expositivo, que sea para la gloria de Dios. Un sermón textual, que sea para la gloria de Dios. Un sermón biográfico, que sea para la gloria de Dios. Un sermón temático, que sea para la gloria de Dios. Siempre que sea para la gloria de Dios. Dijo el apóstol Pablo, yo me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino Jesucristo y este crucificado. Que Cristo sea la base de nuestra predicación. Ahora, hemos hablado acerca del perfil de Jabes. Hablemos en segundo lugar del nombre de Jabes y sus circunstancias. Dice aquí en la Biblia, leyendo de nuevo a 1 de Crónicas capítulo 4, versículos 9 y 10. 1 de Crónicas capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice aquí, ¿lo tiene? Y luego dice, su madre le llamó Jabes, diciendo, porque lo di a luz con dolor. Estas son las circunstancias en las cuales Jabes nació. ¿Por qué? ¿Te has preguntado por qué es que esta mujer lo dio a luz con dolor? Cuando yo nací, y perdón que hable de mí, pero pues es lo único que yo conozco, yo pesé 4 kilos y medio. Sí, es la cara que están poniendo de sorpresa. Dice mi madre, me descuadrilaste, decía mi madre. Luego tuvieron que sobarla y toda la cuestión porque quedó su espalda dañada de mi madre. Me dio a luz con dolor. Fue la expresión que usó la madre de Jabes. Tal vez el canal del parto por donde tenía que nacer Jabes no era lo suficientemente ancho y ella tuvo que sufrir mucho. Entonces,
Veo aquí yo en las palabras de esta mujer que no solamente se refiere a un dolor físico, sino también un dolor emocional que ella tuvo. Mire, tal vez ella, su esposo había muerto, tal vez era una viuda. Tal vez era una mujer repudiada por su marido, abandonada. Tal vez la había dejado su esposo. Y entonces ve nacer este bebé que su rostro le recordaba el rostro del esposo que la había abandonado. Tal vez su esposo se encontraba en otra nación trabajando para mejorar la economía. Pero yo recuerdo cuando yo nací, yo tenía 6 meses cuando mi padre se fue a Estados Unidos. Yo lo conocí hasta que yo tuve 12 años de edad. Crecí sin mi padre y fue muy doloroso para nosotros. Y yo recuerdo que solamente lo conocía por las cartas que él nos enviaba. Yo le leía las cartas a mi mamá y aparte lo conocía por fotos. Y recuerdo que a veces yo soñaba a mi papá y le decía a mi mamá, soñé a papá, y le platicaba el sueño que había tenido. Y yo anhelaba conocer a mi papá. Y luego había una estación de radio conocida como Radio Esperanza en la frontera, en McAllen, Texas, y nos llegaba a Río Bravo, Tamaulipas, esa estación de radio en español. Y había una canción, me estaba acordando hace unos días, no recuerdo exactamente la letra, pero la cantaban unas niñas y hablaban acerca de que su papá se había ido a otra ciudad y que no regresaba y que ellas soñaban con que regresara. Y yo escuchaba esa canción y yo me ponía triste. Hasta que un día cuando yo tenía 12 años, regresó mi papá y lo pude conocer en persona. Y esta mujer, tal vez su dolor se debía a que no tenía un sustento, un esposo que estuviera junto con ella en medio de ese alumbramiento. Estaba ella sola en la casa de la partera, dando a luz a un niño, pero no tenía quien tomara su mano en medio del dolor. Por eso es que ella dice, lo di a luz con dolor. Tal vez sí tenía su esposo esta mujer, pero ya tenía muchos hijos. Y la llegada de Jabes vino a representar una carga para ellos, más que un alivio. Una familia grande. La economía no era fácil. Y tal vez les pase como le pasó a mi mamá. Ya había tenido 3 varones. En aquel entonces no había ecografías de tal manera que supieras el sexo del bebé. Y yo recuerdo cuando yo nací que mi madre, cuando nazco, la partera, porque era partera, no era doctora, no era en un hospital, era en una casa, yo nací en una casa. La partera se la entrega a mi mamá y mamá tenía la ilusión de tener una niña. Y nazco yo y me entregan a ella, y mi madre dijo, no, quítemelo, aléjelo de mí. Así. Yo tuve un espíritu de rechazo, porque fui rechazado al nacer. Y la partera me dejó allí en una cuna frente a mi mamá. Y mi mamá estaba triste y estaba molesta conmigo, porque ella quería una niña. Y recuerdo que después de eso pasaron las horas y yo empecé a llorar porque tenía hambre. Y eso enterneció el corazón de mi madre. Y entonces le pidió a la partera que me acercara con ella y me empezó a amamantar. Y yo cuando yo estaba grande, tenía 17 años, fue cuando mi madre me sentó y me dijo, te quiero platicar una historia. Y me platicó esta historia. Y me pidió perdón y yo la perdoné. Obviamente era mi madre y yo la amaba. Pero yo veo aquí las circunstancias de la madre de Jabes. Yo me puse a pensar cuál habrá sido la circunstancia que ella le llevó a expresar. Porque díganme ustedes que son mujeres, que son madres o no, ¿a poco no el nacimiento de un hijo les ha significado para ustedes un motivo de alegría? ¿O quién de ustedes llegó a expresar estas palabras? Lo di a luz con dolor. Y hablando no solamente de dolor físico, también dolor espiritual, dolor emocional. ¿Alguna de ustedes lo ha dicho? ¿Hermana? ¿Hermanas? No. ¿Verdad que no cualquiera mujer dice esto? Ahora, palabras de consuelo para las mujeres que han tenido dolor. Isaías 54, versículos del 2 al 7. Isaías 54, versículos del 2 al 7. Palabras de Dios
para mujeres que han pasado, que están pasando por dolor. Isaías 54, versículos del 2 al 7, escuche. Un telegrama de Dios para usted, un email, ahora ya es email, ¿verdad? Ya ni email, ¿verdad? Ahora es un inbox de Dios, un TikTok de Dios para usted. Ensancha el sitio de tu tienda y se han extendido los tapices de tus moradas. No te limites, alarga tus cuerdas y afirma tus estacas, porque vas a extenderte a la derecha y a la izquierda. Tus descendientes heredarán naciones y habitarán las ciudades desoladas. No temas, porque no serás avergonzada, no serás confundida, porque no serás afrentada, pues te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, tu redentor, el Santo de Israel, será llamado Dios de la tierra, porque Jehová te ha llamado como a una mujer abandonada y triste de espíritu, como la esposa de la juventud que ha sido repudiada, dice tu Dios. Por un breve momento te dejé, pero con gran compasión te recogeré. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Yo entiendo, hermanas, que algunas de ustedes a veces se quedan solas, porque el marido no solamente va a trabajar, sino que va a trabajar a otras ciudades. Se quedan con la zozobra de enfrentar el día a día, de llevar a los hijos a la escuela, de llegar a la casa que haces de comer. A veces ustedes se sienten tristes, se sienten deprimidas, con ansiedad. Y de pronto el esposo está allá lejos y de pronto Dios te pone a orar por él y te pones de rodillas y después te enteras de que tal vez estuvo a punto de morir en un accidente. Pero Dios quiere que tú entiendas que Dios es tu protector, que Dios no te abandona, que Dios está contigo ahí en medio de tu soledad, como estuvo con la madre de Jabes. Y esta mujer en medio del dolor, ella supo clamar a Dios, supo buscar a Dios, y fue el ejemplo que le dejó a Jabes, porque déjame decirte que la mujer tiene una gran influencia sobre los hijos. Yo recuerdo cuando yo crecí que yo era un niño y que acompañaba a mi mamá al supermercado, porque mi papá nos enviaba un cheque mensualmente de Estados Unidos, y en el supermercado nos lo cambiaban. Y yo recuerdo que yo llevaba un diablito, porque ahí echábamos todo el mandado. Y ahí íbamos con el diablito, porque no teníamos automóvil. Íbamos con el diablito, llegábamos, surtíamos, y yo veía que mamá pagaba con ese cheque, se lo cambiaban en pesos mexicanos, y ella siempre agarraba una porción y se la guardaba aparte. Y le decía, mamá, ¿qué es eso? Me decía, este es el diezmo, hijo, porque este diezmo es para Dios. Y ella el domingo lo tomaba y lo echaba en un sobre y lo depositaba. Y yo recuerdo que la gran influencia que yo recibí fue de mi madre. La influencia espiritual principal fue de mi madre. Es cierto, la paternidad que recibimos nos da una estabilidad emocional, pero la influencia más grande viene de parte de la madre. El ejemplo más grande viene de la madre. Ahora, por eso es que el enemigo está empeñado en atacar la familia tradicional de un padre, una madre y los hijos. Por eso es que el enemigo está empeñado en suplantar el matrimonio verdadero por parejas de dos personas del mismo sexo. O incluso hasta ahora llegar al caso de una mujer que se casa con un perro o un hombre que se casa con una muñeca. Es la locura del día de hoy, la locura social del progresismo, llamado progresismo, el día de hoy. Ahora, yo quiero que usted entienda que a pesar del dolor que esta mujer sufrió, ella nunca se amargó. Y eso fue lo que le transmitió a su hijo Jabes. Y aunque la palabra Jabes significa, y viene del hebreo, la palabra Oseb, O-S-E-B, y significa dolor, quiero que usted entienda que el sufrimiento es un instrumento de Dios para hacernos útiles para su reino. ¿Has sufrido? ¿Estás sufriendo? ¿Pasas por enfermedad? ¿Has pasado por una crisis económica porque no encuentras trabajo, por la pérdida de un ser querido, la pérdida de una relación matrimonial, un fracaso en algún negocio? Quiero que entiendas que no permitas, en medio de las circunstancias, no debes de permitir que esto te amargue. Que no
por ejemplo, perdiste a una pareja y no encuentras el amor, que no hagas tuya la canción aquella de Juan Gabriel. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Tan solo fui un loco soñador nomás. No dejes de creer en el amor, porque sobre todo tenemos el amor de Cristo. Yo no es resignación, hermanos, pero yo me separé, y no porque yo lo haya querido, fueron circunstancias ajenas y adversas a mí. Y yo durante algún tiempo traté de encontrar una pareja, pero encontré que el mejor proyecto de vida que yo podía tener no era ya junto a otra persona. Eran dos proyectos principales. Uno, servir a Dios, y segundo, sacar adelante a mis hijos, especialmente a mis hijas. Y hay gente que me dice, es que júntate con otra persona, es que cásate de nuevo. Digo, es que yo no tengo la necesidad. Si algún día llega a ocurrir, es porque Dios pondrá a esa persona frente a mí. No tengo por qué forzar las cosas. Yo ya traté muchas veces de abrir puertas que solamente me llevaron al dolor, a la desolación, a la tristeza, a la depresión. Pero yo, cuando corregí el rumbo, cuando corregí el camino, encontré que yo era feliz con Cristo y que yo era feliz sacando adelante a mis hijos. Aquí están mis hijas, y si no, pregúntenselo. Continuamente les hago la pregunta, ¿eres feliz? ¿Eres feliz? Porque a mí me gusta que sean felices. Y yo soy feliz y ellos son felices. Y hay gente que me dice que los hijos crecen y un día te vas a quedar solo. No importa. O sea, yo no quiero una enfermera para que me cuide en los últimos años de mi vida. Yo puedo cuidarme solo. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que a pesar de la soledad, del sufrimiento, no debemos de amargarnos. Hay que aprender a ser felices con Dios, con Jesucristo sobre todas las cosas. Mira, 2 Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4. 2 Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4. 2 Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4. Mira, escucha esta palabra tan hermosa que encontramos aquí en el apóstol Pablo. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Si estás sufriendo, necesitas consuelo. Cualquier clase de sufrimiento encuentra consuelo, porque tenemos un Dios que es Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Cuál es la tribulación que tú enfrentas? Te pregunto. ¿Cuál es tu tribulación el día de hoy? Dice, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. De esta manera, escucha, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios, también nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Has pasado enfermedad? Cuando superas la enfermedad le dices a otro, sabes que yo te entiendo, tengo empatía contigo porque yo pasé la enfermedad. Yo me sentí débil, yo sentí que moría, yo sentí que desfallecía. Hubo noches en que tenía tanta fiebre que sentí que ya no la iba a librar. Hubo noches en que ya no podía respirar a causa de este virus que está el día de hoy azotando el mundo. Pero Dios me ayudó y yo te puedo asegurar de que vas a salir de esta. Y eso es dar consuelo a otros, porque nosotros hemos sido consolados. Yo, por ejemplo, yo me puedo parar con alguien que ha pasado por un proceso de divorcio, alguien que fue abandonado por su cónyuge, y decirle, sabes que yo te entiendo, déjame orar por ti, mira, déjate cuento mi historia, cómo fue que Dios me ayudó a mí, cómo fue que Dios me consoló a mí, y cómo fue que un momento en mi vida en que yo llegué a sentirme pleno y nuevamente lleno de Dios. Porque tenemos un Dios de consolación. Dios nos consuela para que consolemos a otros. Tienes que saber que un propósito del sufrimiento es que tú luego entiendas y seas empático con los que sufren. Yo conozco gente que fueron pandilleros, que fueron drogadictos, y cuando Dios los llama, es el segmento de la población a la cual ellos se dirigen. Ahora, las experiencias dolorosas forman nuestro carácter.
En Isaías 53 vemos los sufrimientos de Cristo. Él experimentó el sufrimiento de una manera indecible, pero a través de ese proceso nos enseñó que es posible sufrir y a pesar de todo seguir agradando a Dios. No te alejes de Dios cuando estás sufriendo, porque el dolor producido por el sufrimiento es una realidad que todo creyente vamos a enfrentar. Filipenses 1:29 nos lo dice, escucha, Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses 1:29. Amén. Porque se os ha concedido a vosotros a causa de Cristo, no solamente el privilegio de creer en Él, sino también el de sufrir por su causa. Este no es un mensaje que se predica hoy en los púlpitos, ¿verdad? Hoy se le dice a la gente, tú ven a Cristo, todos tus problemas serán solucionados. Ven a Cristo, no vas a sufrir nada. Aquí solamente vas a venir, vas a comer bien, no vas a llorar, aquí no vas a pasar hambres, aquí tu economía va a ser resuelta. No, oiga, déjeme decirle que todo implica un proceso. Sí, venir a Cristo es el principio de un avance espiritual, un avance económico, sí. Cuando tú diezmas, Dios te bendice. Cuando tú ofrendas, Dios te prospera, es cierto. Pero también hay tiempos de pobreza, hay tiempos de escasez cuando venimos a Cristo. Es que cuando tú solamente le predicas a la gente las bondades del Evangelio y cuando enfrentan la adversidad la gente luego por eso dice, uy, cuando no era cristiano me iba mejor. No, déjame decirte que a pesar de que somos cristianos, nos puede ir mal. Si no, díselo a los cristianos en China, los cristianos en Corea del Norte, los cristianos en Sudán, que son vendidos como esclavos. Las niñas son ultrajadas por los musulmanes, porque son hijas de cristianos. Allá en Corea del Norte, donde no pueden leer la Biblia, no tienen acceso a una Biblia, y ellos sueñan con lo que tú y yo tenemos en casa y que muchas veces despreciamos. Déjame decirte que el sufrimiento es parte de la vida. La muerte misma es parte de la vida. Y que desafortunadamente el día de hoy desde los púlpitos no se nos prepara para enfrentar tiempos de adversidad, solamente para enfrentar la vida de color de rosa, el cristianismo color de rosa. Ahora, quiero que entiendas por qué Dios permite el sufrimiento en nuestra vida. Romanos 5:3. Romanos capítulo 5, versículo 3. Nos lo dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 5, versículo 3. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento en nuestra vida? Te lo voy a decir. Bueno, te lo voy a decir la Escritura, yo solo te lo estoy exponiendo. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia o perseverancia. Y la perseverancia produce carácter probado. Y el carácter probado produce esperanza. Y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Sabes por qué Dios permite el sufrimiento en nuestra vida? Porque Dios quiere matar nuestro ego, nuestro egoísmo. A veces estamos muy centrados en nosotros. Somos cristianos de yo, nada más yo quiero que me pongan atención a mí. Yo quiero que oren por mí. Yo quiero que el pastor esté atento conmigo, que nada más me visite a mí. No. Tú tienes la capacidad de escuchar, de ir a visitar a los hospitales. Un día una hermana se acercó a mí y me dice, pastor, pues mucha gente se está muriendo, ¿verdad? De los hijos, naturalmente. Dice, lo quiero invitar, pastor, a que vaya a los funerales. Yo lo voy a llevar. Dije, hermana, no me niego a ir, le dije, pero tengo algunas situaciones que hacer, le dije, estoy muy ocupado. ¿Qué le parece si la capacito yo a usted y que ya que Dios le está abriendo puertas para ir a funerales, usted vaya y predique los funerales? La hermana se enojó y no quiso ir. Hermanos, somos un cuerpo. No le carguemos al pastor todas las funciones. Si a ti Dios te abrió puertas en los hospitales, no quieras que el pastor vaya y predique en los hospitales. Si te abrió puerta a ti, tú ve y predica en los hospitales. Si te abrió puerta en una universidad, tú ve y da conferencias en las universidades.
Por supuesto que el pastor lo puede hacer, pero ¿qué tal si la bendición está siendo para ti y tú se la quieres compartir a otro? Moisés, recuerda en el desierto cuando Dios lo llamó, lo estaba llamando a ser el más grande libertador de toda la historia, a escribir los 5 libros primeros de la Biblia, el Pentateuco, a escribir el Salmo, que el Salmo 90 es el Salmo de Moisés. ¿Sí el Salmo 90? A vivir 120 años, ya había vivido 80, vas a vivir 120 años, a ser uno de los 2 testigos del capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Hacer historia, eso lo estaba llamando Dios. ¿Y sabes qué le dice Moisés? Dios, yo soy tartamudo. Y Dios le dice, oye, yo hice al mudo, yo hice al sordo, yo hice al ciego. Yo soy capaz de llamarte a ti, Moisés. Es que yo no sé hablar, es que me da vergüenza, es que no me va a creer el pueblo, es que ¿qué les voy a decir? ¿Quién eres tú? Y Dios va matando todas las dudas en Moisés. ¿Y sabes con qué sale Moisés al final? ¡Ay Dios, envía otro! Y así estamos a veces como cristianos. Dios te está llamando a ser ilustre, a avanzar espiritualmente. De eso se trata lo que estoy diciendo hoy. Y tú dices, Señor, envía otro. No tenemos la valentía de decir como Isaías, envíame a mí. Aquí estoy, heme aquí. Cuando Isaías dice, heme aquí, cuando Moisés dice, heme aquí, ellos estaban diciendo, aquí estoy yo, todo lo que soy, no tengo nada más que entregarte, Señor. Todo mi ser es tuyo. Y mira que Isaías dijo, ay de mí que soy hombre muerto. Porque siendo hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Isaías se sentía morir porque estaba reconociendo la maldad de su pecado. Y entonces, a pesar de ello, Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Porque la pregunta de Dios, la pregunta que Dios te va a hacer a ti y me va a hacer a mí es esta: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién Dios va a enviar? Obviamente a ti y a mí. Dice el Señor Jesucristo, yo os envío en medio de lobos. Sean prudentes como serpientes y humildes como ovejas. Así que Dios nos envía a ti y a mí. Dios permite el sufrimiento porque Él quiere matar nuestro ego. Y cuando ya estamos vacíos de nosotros mismos, es cuando estamos listos para ser perfeccionados, para que el carácter, aquí lo dice, para que el carácter de Cristo se desarrolle en nosotros. Porque Dios nos quiere convertir en personas de amor. ¿Te acuerdas de los Boanerges, los hijos del trueno? Uno de ellos se llamaba Juan, el discípulo amado. Y la predicación de Juan, cuando Juan dicen que los historiadores, que cuando Juan llegó al final de su vida, cuando ya era un anciano de 90 y tantos años, iba a las iglesias que él había fundado, las 7 iglesias del Asia Menor, las recorría. Y él iba de iglesia en iglesia, y él no daba un grande sermón lleno de historia, él no contaba grandes anécdotas de lo que él había vivido junto al Señor Jesucristo cuando se recargaba en su pecho, cuando escuchaba las parábolas de Jesús. Él no predicaba eso. ¿Sabes qué predicaba Juan? Les decía desde el púlpito esta pregunta: hijitos, ustedes ya se aman. Esa era toda su predicación. No un gran sermón escatológico, no. Hijitos, ustedes ya se aman. Pero si lo analizas, hermano, te das cuenta de que tiene un gran significado, una gran profundidad. Porque Dios había tratado con él, porque Juan, recuerdas que él un día no lo recibieron en cierta ciudad y le dijo a Jesucristo: oye, Señor Jesucristo, ¿qué te parece si oramos como Elías, que caiga fuego del cielo y los destruya? Jesucristo dijo: es que ustedes no saben qué espíritu tienen. Tienen todo menos el Espíritu Santo. Y a veces nosotros, cuando estamos ahí con los vecinos, decimos: Dios, que caiga fuego del cielo sobre su bocina y la destruya. Yo sí he orado eso, no soy sincero. ¿Sabe a qué me refiero, verdad? ¿Y por qué no oramos, Señor, que caiga tu amor sobre esa familia?
Que caiga tu amor sobre mi corazón y enséñame a amarlos, Señor, porque ellos necesitan amor. Porque el mundo ya está harto de odio. La iglesia le ha fallado al mundo porque no les hemos demostrado amor. Ahora, el problema por el cual muchos no permanecen en las iglesias es porque van allí a buscar amor, pero no a quien amar. Hijitos, ya se aman entre ustedes. Proverbios 30:15, escucha, Proverbios 30:15, después del libro de los Salmos. Proverbios capítulo 30, versículo 15. Proverbios 30:15. Llevamos 40 minutos y apenas voy empezando, hermanos. Se me hace que aquí lo vamos a dejar, ¿eh? Ahora sí, yo le prometí al pastor que iba a predicar 45 minutos. La próxima vez que predique voy a predicar la segunda parte de este sermón porque está muy bueno, ¿eh? La sanguijuela tiene 2 hijas, dame y dame. Hermanos, hay cristianos que así son, ¿eh? Dame, dame, dame. Dios no quiere que seamos así, hermanos. Dios quiere que seamos gente que damos. Porque cuando damos es que manifestamos la naturaleza de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Primera de Juan 4:19, escuche, Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19, escuche lo que dice. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. No solamente que amamos a nuestro Dios, dice nosotros amamos. Amamos a Dios, amamos al prójimo, a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque Dios derramó su amor sobre nosotros. Porque Él nos amó primero. Ahora, ¿a quién amas tú? Te pregunto. ¿A quién amas tú? ¿Amas a tu pastor? ¿Amas a tus padres? ¿Obedeces a tus padres? Les pregunto a ustedes como hijos. Porque la mayor muestra de amor es la obediencia, y esto es bíblico, Yo les digo a mis hijas, a mí no me sirve que me digan que me aman si no me obedecen. Si un día vas a hacer las cosas y otro día no, eso no es obediencia. Debe ser algo continuo. Entonces, amas a tus padres, se muestra en obediencia. El deseo de agradarlos, hijos, se los digo a ustedes. Empezar limpiando tu cuarto, barriendo tu cuarto, recogiendo tu cama, no dejando tu ropa por ahí por todos lados tirada, lavando tu ropa, por ejemplo. Si trabajas, aportar en el hogar. No quiera recibir todo solamente aprende a dar. Tengo un hijo de 17 años que cuando tenía 16 me dijo, papá, quiero que me pagues los estudios. Dije, ¿sabes qué, mijo? Aquí en la casa tienes agua, tienes luz, tienes teléfono, tienes internet, tienes una cama, tienes comida, no vas a pagar renta, pero págate tus estudios. ¿Pero cómo? Ponte a trabajar. Mi hijo se puso a trabajar, salió muy trabajador. Ahorita está estudiando y trabajando. Estudia en las mañanas, en las tardes se va a trabajar. Salió muy bueno, pero era un poquito egoísta, no aportaba nada en el hogar. Se tomó muy a la palabra de que págate lo tuyo. Y un día le dije, oye, mijo, ¿sabes que ando un poco corto de dinero? Apóyame, coopérame para los gastos. Papá, no tengo, yo sabía que tenía. Dije, mira, mijo, te voy a hacer una pregunta. El día que tengas esposa, le dije, y que te diga, no hay huevo en la casa, ¿a poco le vas a decir, no tengo dinero? Le dio vergüenza a mi hijo. Mire, el fin de semana próximo, allí estaba aportando para los alimentos. Y ahora, sin que yo le pida, él me la ten, papá, vete a comprar un pantalón, papá, vete a comprar una playera, papá, aquí está para mis hermanas, papá, aquí para que le compren a Susana zapatos. Lo enseñé a dar, y Dios lo bendice mucho a él, hermanos. No viene a esta iglesia porque trabaja y el culto a la que él va es en las tardes, pero yo le invité un día que venga y para que toque la guitarra y que también nos entone unos cantos. Un día de esto lo voy a obligar a que venga, van a ver. Pero hermanos, ¿a quién amas tú? ¿Por qué?
Una persona que se fija solamente en los errores de la iglesia, pero no está dispuesta a hacer la solución, no ha superado el egoísmo ni la mediocridad. La gente que solo busca atenciones para sí, nos demuestra que su ego todavía está gobernando su corazón. Es solamente la introducción del sermón, hermanos, y llevamos 45 minutos. La próxima vez les voy a dar la conclusión. Amén, hermanos. La historia de Jacob. Vamos a entrar ahora así porque esto fue solamente la introducción. Termino con esta historia, hermanos. Había un hombre llamado Joaquín que tenía una carpintería llamada Carpintería El 7. Y Joaquín acostumbraba a salir todas las mañanas a caminar allá en el pueblo donde él vivía. Era un pequeño pueblito, ¿verdad? Y tenía su carpintería a las afueras del pueblo. Y un día él, caminando por el bosque, por la orilla de un río, se encontró a un joven llamado Raúl. Y este joven estaba tan golpeado y tan drogado y tan tomado que daba realmente lástima. Así que Joaquín lo cargó sobre sus hombros, lo llevó a su casa, y estando aquel joven inconsciente lo empezó a sanar, limpió su cuerpo de todas las heridas, lo cambió con ropa nueva, lo acostó allí en su cama, le empezó a dar de comer. Pasaron los días y aquel joven llamado Raúl empezó a restaurar su salud y empezó a levantarse y empezó a recordar todo lo que había pasado. Era un joven que no tenía ni oficio ni beneficio, era un drogadicto, pero entró en un proceso de rehabilitación ahí con Joaquín y empezó aquel joven a ver cómo es que Joaquín trabajaba la madera, cómo hacía sillas, cómo hacía mesas, cómo hacía sillones, y empezó a aprender del oficio de carpintería, a tal grado que tuvo una gran capacidad para la carpintería. Pero de pronto aquel joven llamado Raúl, cuando venían los clientes, platicaba con ellos y de pronto se empezó a ver de nuevo inmiscuido en el vicio. Y de pronto se desaparecía en las noches y llegaba hasta la mañana siguiente nuevamente borracho. Y entonces Joaquín se empezó a preocupar por la vida de Raúl. Y Joaquín ideó un plan. Y una mañana, cuando llegó Raúl de una de aquellas borracheras, encontró que la carpintería El 7 se estaba quemando, estaba incendiada. Mandó llamar a los bomberos, llegaron los bomberos, pero ya era demasiado tarde, todo había sido consumido por el fuego. Y encontraron unos huesos ahí y dedujeron las autoridades que eran los huesos del cuerpo de Joaquín. Entonces Raúl entró un gran remordimiento y arrepentimiento, y sobre aquellas cenizas él le juró a la memoria de Joaquín que él lucharía y se esforzaría por vencer el vicio, que él sería un hombre de bien. Y cosa que ocurrió, restauró la carpintería, nuevamente la carpintería El 7, en memoria de Joaquín, su amigo que tanto había dado por él. Conoció una chica, se enamoró, se casaron, tuvieron hijos, y pasó el tiempo. Y parecía que ya acababa la historia. Pero después de la muerte de Joaquín, o aparente muerte de Joaquín, pasaron algunas semanas y en otro pueblo llegó un hombre, un carpintero, y fundó una nueva carpintería, la Carpintería El 8. ¿Sabes a qué me refiero, hermanos? Fue lo que hizo Jesucristo con nosotros. Nos encontró tirados en la vida, nos encontró fracasados, a punto de morir espiritualmente o físicamente. Dio todo por nosotros y nos restauró. Se entregó hasta la vida y hasta la muerte. Y lo que hizo Joaquín por aquel hombre en la carpintería El 7, luego lo haría por otra persona en la carpintería El 8, el 9 y el 10, y cuantas veces fuera necesario. Y es lo que Jesucristo sigue haciendo por nosotros el día de hoy. Un carpintero, hermanos, te salvó a ti y me salvó a mí, te amó a ti y me amó a mí, hermanos. Y lo dio todo por nosotros, para que nosotros, por agradecimiento, así como aquel joven Raúl lo hizo por Joaquín, nosotros tengamos la capacidad de decir, ¿sabes qué, Dios? Hasta aquí llegó el pecado. Por tu gracia y con tu Espíritu Santo tendré la fuerza para vencer el pecado, para vencer toda aflicción, Señor, para levantarme nuevamente y para hacer un intento por ser una mejor persona, por ser un mejor cristiano, por salir adelante, por ser una persona ilustre, alguien que tenga un verdadero avance espiritual.
Dice la Biblia, por tanto, también nosotros, teniendo una gran nube de testigos, despojémonos de todo el pecado y del pecado, de todo peso y del pecado que nos asedia, y emprendamos la carrera que tenemos por delante, viendo a Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que, hermanos, pongámonos de pie y hagamos una oración. ¿Qué tanto has avanzado tú? Se acerca el fin de año. ¿Qué tanto has avanzado espiritualmente, hermanos? Mira, te voy a dar la fórmula. La palabra, la oración y el ayuno. ¿Quieres avanzar en la vida, hermanos? ¿Quieres que las cosas sucedan? Que Dios te diga un sí o que Dios te diga un no, pero que te diga algo. En esa situación, esa cuestión que no has logrado superar. Palabra, ayuno y oración. Y recuerda, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén, hermanos. Queremos avanzar. Aquí tenemos la fórmula, hermanos. Congregarnos para estar todos unidos aquí en la casa de Dios. La palabra, la oración, para que al final de año digas, hoy veo hacia atrás y veo que he avanzado. Ese es el camino para llegar a ser una persona ilustre. No una persona egoísta, no alguien que quiere la atención hacia sí mismo, sino alguien que está dispuesto a dar a otros. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, Señor. Cabes del dolor al triunfo. Padre, bendícenos, Señor. Ayúdanos a ser personas de avance espiritual, Señor, porque el mundo lo necesita. Nosotros también lo necesitamos. Nuestros hijos también necesitan ver en nosotros personas, Señor, que estamos avanzando, que estamos venciendo la ira, que estamos venciendo la tristeza, la depresión, la amargura, Señor, que a pesar del dolor hemos decidido ser resilientes y salir adelante, Señor, con tu ayuda y con el poder del Espíritu Santo. Señor, si tú nos abres puertas ahí con enfermos, Señor, con personas que tienen necesidad, enséñanos a predicar siempre la palabra, que no tengamos vergüenza, al contrario, que tengamos el denuedo y la valentía espiritual para predicar tu palabra en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier necesidad, y tú respalda nuestra oración, haciendo milagros, haciendo portentos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Padre. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén. Bien, hermanos, pues vamos a dar paso a